porque el Tribunal Constitucional, acertado o equivocado, ya estableció que sobre reformas constitucionales no se puede plantear cuestión de confianza. Él es abogado constitucionalista y le damos la bienvenida a Exitosa. ¿Cómo está, señor Cairo? Bienvenido, gracias por su tiempo. Feliz lunes. Feliz lunes, Pedro y Katiuska, buenas noches. Doctor Cairo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es su expectativa sobre lo que va a pasar mañana en la Comisión de Constitución? ¿Usted ya tiene bastante claro un poco el argumento del gobierno respecto a la necesidad de esa Asamblea Constituyente? Yo creo que es muy difícil que se apruebe este proyecto por las tendencias que existen dentro del Congreso, que han sido expresadas ya, que son contrarias a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, creo que también creo que hay que desmontar algunos mitos. Lo que se va a discutir mañana es la introducción de un artículo en la Constitución que permita la consulta sobre la elección de una Asamblea Constituyente, pero no de una Asamblea Constituyente omnipotente que pueda cambiarlo todo, refundar el país. Es una Asamblea Constituyente que va a estar sujeta a los límites que se establecen en el proyecto e inclusive los límites materiales que tiene la propia Constitución. Hay dos tipos de Asamblea Constituyente. Una es la Asamblea Constituyente que se convoca en un momento constituyente, es decir, cuando en el país existe un consenso de todas las tendencias de que hay que cambiar la Constitución, pero sin seguir los mecanismos de reforma. O sea, en este caso, sin seguir el 206. Bueno, ese tipo de constituyente no es el que se va a plantear mañana, sino se va a plantear la introducción de una Asamblea Constituyente, pero siguiendo el mecanismo del 206, con un procedimiento de reforma para introducirla que esté en el 206 y que tiene unos parámetros para la convocatoria a la elección, al referéndum de consulta, para la elección de la constituyente y además para la aprobación del proyecto de la ratificación, por referéndum del proyecto que eventualmente apruebe esa Asamblea Constituyente. Es decir, es una Asamblea Constituyente que se introduce en la Constitución y que se somete a las reglas establecidas ahí y en la ley de reforma. No es el tipo de la Asamblea Constituyente como, por ejemplo, la que tuvimos en 1978, que no estaba prevista en la Constitución de 1933 y no tenía, por lo tanto, más límites que los que tiene toda Asamblea Constituyente. Ninguna Asamblea Constituyente puede conducir un país a una dictadura, porque la Asamblea Constituyente es un instrumento de la democracia constitucional, cuya finalidad es rediseñar la estructura organizativa de esa democracia constitucional, pero no convertirla en una dictadura, no convertirla en una autocracia, porque en ese momento deja de ser una Asamblea Constituyente para pasar a ser un instrumento de un sistema político distinto. Así es, y qué bueno que usted lo comenta porque pues ayer tuvimos un debate muy interesante aquí en el programa del día domingo frente a los que querían cambiarla y la que no querían cambiarla. Y los que no quieren cambiarla dicen, se va a instalar una asamblea constituyente con un poder absoluto. Ellos son los que van a cambiar absolutamente la Carta Magna y podrían instalar una dictadura o una reelección. Y ahí vienen pues estos mitos y estos miedos que tiene la población. ¿Usted ha encontrado vicios en este proyecto de ley? Porque yo he hablado con otros especialistas aquí en el programa y dicen que hay varias cosas que no están bien afinadas. ¿Usted cree que ese debate que se va a realizar mañana podría llevar a que el Poder Ejecutivo pueda reafinar mejor este proyecto de ley y que luego sea presentado otra vez en el Parlamento Nacional? Creo que este proyecto contiene una opción del Ejecutivo que puede ser... puede tener opiniones favorables o contrarias y eso se puede discutir, lo pueden discutir en la Comisión de Constitución, pero la iniciativa es válida, es decir, no quiero decir que sea buena o mala, ni óptima, ni perjudicial, sino que la iniciativa para proponer una reforma constitucional la tiene el presidente y le está planteando. El Congreso tiene la opción totalmente libre y discrecional de decir archivamos esto, también eso es cierto. Entonces, no creo que la cuestión es, yo no identifico un vicio, un defecto en este proyecto, un defecto de inconstitucionalidad. La cuestión va a ser si el Congreso está de acuerdo en que se introduce en la Constitución un mecanismo como la Asamblea Constituyente en estos términos. Si el Congreso está de acuerdo, se coloca.
y se cambia la Constitución para introducir este mecanismo. Y si el Congreso no está de acuerdo, no se hace. Es así de sencillo. Lo que ocurre es que en ningún momento el Congreso, aunque quisiera, podría decir: esta constituyente se introduce y se le da poderes absolutos para otorgar acumular la función legislativa y ejecutiva en un solo órgano, o para establecer que el mandato presidencial es de 10 años y reelegible, porque eso ya es convertir al Perú en una autocracia. En ese momento dejamos de hablar de constituyente porque ya salimos de lo que es una democracia constitucional. Pero, y la Asamblea doctor Jairo, Constituyente siempre... Sí, adelante. Claro, pero escuchándola atentamente, yo quiero que nos precise los candados que podría existir en el proyecto de reforma constitucional que plantea el gobierno, porque para muchos existe el temor de que sea una situación omnipotente esta Asamblea Constituyente, la que va a intentar refundar la República Peruana, tal cual es el discurso de aquellos que están promoviéndola, sobre todo desde la bancada de Perú Libre, que necesitamos refundar el país sobre la base de una nueva Constitución. Yo quiero que nos precise si usted ha encontrado y cuáles serían esos candados para que se evite actuar de esa forma desde la Asamblea Constituyente, o si es que no existen los candados y si es que podría el Congreso, al momento de aprobar este proyecto de reforma constitucional, poner ciertos candados para que se pueda decir: sobre esto puedes y sobre esto no puedes reformar. Sí, lo que ocurre es que la Asamblea Constituyente como institución no... el significado de una Asamblea Constituyente es rediseñar o diseñar la estructura de un sistema constitucional. O sea, por definición no puede hacer eso que se teme que haga. Por más candados que se le pongan, si lo sobrepasa, se convierte en un cuerpo colectivo, instrumento de una dictadura. Y en ese momento nadie le debe obediencia. Entonces, la norma como está, el proyecto no le habilita a hacer nada autocrático, nada en la dirección de una autocracia. Pero si es que se pusieran candados, como usted dice, si se reiterara, si se redundara, esta constituyente no puede sacar al Perú de un sistema democrático constitucional, lo cual creo que es innecesario, porque es por definición no puede hacerlo. Creo que si es que hay una intención y un respaldo de la fuerza, lo van a hacer. Y eso sería desastroso. Pero eso no se suprime con un candado normativo. Es a lo que me refiero. Ahora, sería muy ingenuo del Congreso que al contrario de poner un candado normativo, viabilice y diga esta constituyente puede refundar la sociedad, porque eso en realidad ninguna constituyente refunda una sociedad. Claro, pero por ejemplo, doctor Jairo, perdone que le corte ahí antes que se me escape la pregunta y usted siga avanzando. La séptima disposición complementaria del proyecto de reforma presentada por el gobierno. La Asamblea Constituyente tiene como única competencia la elaboración y aprobación del proyecto de nueva constitución política. Ese párrafo no le da una puerta abierta a que elabore una nueva constitución para que pueda denominar, no sé, la República Plurinacional del Perú, como se califica Bolivia y como pretenden calificar en Chile. O sea, al momento de ampliar la visión de la República Peruana, podría incorporarse otros elementos que en estos momentos no existen. ¿Eso no le da un poder pleno a una Asamblea Constituyente? No, el poder, el que diga que su única función es elaborar una constitución, más bien es una garantía de que no pueda interferir con los poderes constituidos actuales. No puede, por ejemplo, decidir cesamos al Congreso, por ejemplo. Eso no puede hacerlo. Se dedica exclusivamente a una nueva constitución, pero en los parámetros de lo que significa una democracia constitucional. No puede decir, los asambleístas, como me han dado la facultad de hacer una nueva constitución, entonces establezco una república soviética del Perú. Porque la república soviética es expresión de un sistema que no es una democracia constitucional. Será aplaudible, será peor o mejor, pero no es una democracia constitucional. Y la Asamblea Constituyente no corresponde a sistemas como esos. Si es que una Asamblea Constituyente establece, por ejemplo, el nacionalsocialismo, una república nacional socialista, tanto que se habla de Hitler, o una república soviética, ahí se acabó la democracia en el Perú, la democracia constitucional. Y esa constituyente será simplemente una carcasa, un armazón para sacar al Perú de la democracia constitucional. Señor Cairo. Entonces, adelante.
Si hablamos de la composición, como usted habla de los asambleístas, yo quiero recordarle pues a la población cómo está dividido o estaría dividido esta asamblea constituyente. Un 40% los partidos políticos, las organizaciones políticas, un 30%, los candidatos independientes, 20% los pueblos indígenas y, 26% pueblos indígenas y 4% los afroperuanos. No faltan ahí los asiático-peruanos, de repente, que son una comunidad grande aquí en nuestro país. ¿Quiénes van a ser estos representantes de las comunidades indígenas? Y si realmente van a llevar la demanda social de su población, y es lo que está pasando en Chile, nos informaba pues allá un periodista y un analista político que en el momento donde ellos ya están finalizando esta Carta Magna en Chile, no han recogido lo que quieren realmente las comunidades indígenas. Y yo digo, no hay esta facultad, o podría pasar de que este asambleísta en el camino se le encuentre vicios, se le encuentre delitos. Si ya nos pasa con las autoridades locales y regionales, presidentes, ministros, congresistas, y sigue la lista. No hay ese temor. ¿Quién los va a elegir? Sí, creo que la disposición, el proyecto como está, es susceptible de enmiendas durante el trámite. Probablemente ha habido apresuramiento para el diseño para la composición. De cómo va a estar compuesta la asamblea, y eso se puede discutir y se puede rediseñar a la luz de la experiencia de Chile, a la luz de la experiencia de Colombia de 1991 y también a la luz de la experiencia de 1978 del Perú, pero siempre referentes de democracias constitucionales. No le estoy diciendo a la luz de la constituyente de Venezuela que convocó Hugo Chávez con un decreto consultivo, apenas ganó las elecciones. Eso no, pues, eso es claramente una asamblea que lo que pretendía hacer era enmascarar una dictadura naciente, para decirlo claramente. Entonces, hay que tomar referencia de países con democracias constitucionales que fueron exitosos o no en sus procesos constituyentes. Pero eso es lo que tendría que hacerse si se pretende aprobar. También puede pasar que se pretenda desaprobar y sería válido. Las dos opciones son válidas. Que el Congreso apruebe el proyecto o que lo desapruebe y el Perú continúe con esta constitución y emprenda reformas parciales o totales, pero siempre utilizando solamente el 206 y ya no un 207, porque no sería incluido al no aprobarse el proyecto presidencial. Ya, y en ese último punto, con esa pregunta cierro por mi parte, doctor Cairo. Si el Congreso de la República retrasa el debate, más allá de la exposición que mañana hará el ministro Torres, si retrasa el debate o si no desea aprobarla, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear cuestión de confianza. ¿Y por qué? Por favor. Sí, en realidad yo creo que la Constitución no se lo prohíbe. En mi opinión podría hacerlo, pero en este momento las opiniones ya no son importantes, porque hay una ley que se lo prohíbe y eso no bastaría para impedírselo. Lo que sí se lo impide es que el Tribunal Constitucional ha dicho que esa ley es constitucional, y ahí sí se cerró la discusión, porque el Tribunal Constitucional, acertado o equivocado, ya estableció que sobre reformas constitucionales no se puede plantear cuestión de confianza. No está habilitado, por lo tanto, el primer ministro para plantear una cuestión de confianza en respaldo de su pedido de que aprueben este proyecto de reforma constitucional. Muy bien, señor Cairo, muchas gracias por su opinión, gracias también por la explicación que nos da frente a los temas de su lectura de la Carta Magna. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, espero haber sido claro con sus televidentes.